Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Somos Adrián y Sergio en la hora samaritana en la 100.9 FM del Norte. Ahora por ahí me toca presentar a mí, pero bueno, Adrián es el presentador oficial, aunque no le guste. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo estás, Adriancito? Un saludo para toda la gente de la radio. Sí, bueno, el tema que viste que últimamente por ahí yo o no estuve, qué sé yo, así que te dejaba solo, así que tenés que presentar más seguido. Sí, debo reconocer que me cuesta menos presentar cuando estoy solo que cuando estoy con vos. Me pone nervioso. Bueno, no, la verdad que es un gusto hacer el programa juntos siempre. Yo la otra vez en el programa cuando hablaba, sí, decía o quería decir una cosa, no la dije, pero la voy a decir ahora, ¿no? Que sirve para todas las personas. Transitar o caminar el camino, valga la redundancia, de Dios entre dos siempre es mejor que hacerlo solo. Y se notó o se nota en el programa a veces. Uno extraña al compañero de viaje, ¿no? Entonces, y en la vida normal, natural que tenemos fuera de la radio, hace falta ese compañero también para que apoyen la fe, ¿no? Y mira, a mí me pasó la vez pasada que vos me habías dicho que no podía, porque siempre uno no puede el otro. Y yo dije, bueno, me corresponde a mí hacer el programa solo, porque vos lo habías hecho el de Sor Faustina. Y no, preferí que muchas veces, como son fechas importantes, repetimos algún programa anterior, algún programa interesante que por ahí gustó, entonces lo repetimos antes de hacer un relleno de aire, como decimos. Prefiero repetir un programa que haya estado interesante, porque sí, es como vos decís, solo no es lo mismo un monólogo que parece más una clase que un programa charlado y discutido entre los dos, que a pesar que tenemos la misma fe, tenemos diferentes puntos de verlo. Claro. Y aparte vos como catequista, yo como agente pastoral y como diferente, cada uno tiene diferente misión, diferente también amigos, diferentes charlas, diferente gente con la que comparte la fe, entonces es interesante. No en balde dijo Jesús que en alguna manera tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Donde hayan dos en mi nombre o rezando en mi nombre, ahí estaré presente. No quiere decir que no esté cuando uno está solo, pero refuerza un poco esta idea de caminar juntos todos, ¿no? 2, 3, 10, 20, 1000, si fuera todo el mundo. Y viste que Jesús también siempre mandó de 2 en 2. Y si vos te pones a pensar, y todos estaban preparados para evangelizar, si vos decís mandar de uno en uno, tenés el doble de personas, de destinos para evangelizar. Sin embargo, él siempre dijo de 2 en 2. Y siempre todo el mundo, cuando vos vas a hacer la visita, siempre conviene de 2, ya sea por el apoyo moral, por la presencia de otra persona, en la fe sobre todo, en la fe, y también en las cosas que uno puede llegar a aportar. Lo que uno dice uno lo puede decir el otro. Siempre es bueno tener dos puntos de vista. Claro. Bueno, esto va muy de la mano con el tema que elegiste vos hoy, ¿no? Un tema que me sorprendió un poco, pero es un tema lindo, largo, complejo, que es la apologética. Ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata. Pero que va muy de la mano con esto, ¿no? Va muy de la mano en el sentido de, en el fondo es misionar, es evangelizar, aunque los que hicieron apología es otra cosa, los que hicieron una apologética fueron los elegidos de Dios y pudieron escribirlo de algún modo o vivirlo de otra manera desde los primeros tiempos de la iglesia, desde los primeros tiempos del cristianismo. Entonces, me gustaría dar una definición de diccionario, ¿no? Apologética, ¿no? Claro, pero en realidad apologética me parece que viene de Apolo, ¿no? Eso yo no lo leí como definición, pero porque hay una lectura de Apolo que fue uno de los primeros... Un dios romano era, ¿no? Creo que era... No, pero también ahora vamos a buscar en la Biblia, donde viene la lectura, griego, donde Apolo, que era uno de los primeros cristianos, no sé si vos estás hablando, está bien, no. De Apolo, de uno de los primeros cristianos, que no sé si no era discípulo de Pablo o salió de esa rama, donde él empezó a enseñar una fe que no era la que enseñaban los apóstoles. Entonces dos discípulos
que ahora vamos a buscar en la lectura, le llevan y le enseñan bien cuáles eran sus errores de fe, y de ahí viene. A ver la definición. No, claro, fíjate, porque yo confundo con Apolo, creo que era el dios de la guerra. Fíjate, la palabra apologética proviene, bueno, del griego, no lo puedo leer en griego porque no lo sé, pero es apología, que designa la posición de defensa militar contra un ataque. Por eso yo relacioné con el tema de Apolo, ¿no? Que vos decías, pero bueno, ahora vamos a leerlo. Entonces, es una posición de defensa militar contra un ataque. Eso es de diccionario, ¿no? En la teología cristiana tenemos otra defensa u otra definición sobre la cual nosotros nos basamos. A ver, el primero, la apologética en realidad viene de, como dije, de tiempos bien del comienzo del cristianismo, ¿no? Inmediatamente claro. Desde la muerte de Jesús prácticamente, donde empiezan a ser perseguidos los cristianos, ¿no? Pero claro, a ver, vos tenés ahí una definición, porque ¿qué quiere decir? La apologética, ¿qué quiere decir? Es la enseñanza de la verdadera fe, digamos, y es la defensa de esa fe. Viene de la mano el ecumenismo, pero justamente para ganar el ecumenismo nosotros tenemos que poner en práctica la apologética. O sea, es inclusive lo contrario a lo que ya discutimos en el ecumenismo, que nosotros discutíamos. Si el ecumenismo no es decir, está bien que cada uno crea lo que quiera y somos todos hermanos, sino es ponernos de acuerdo en una sola fe, porque es lo que dijo Jesús, que todos sean uno, y Él pide porque seamos una sola iglesia. Claro. ¿Y cómo se llega a esa iglesia? Por la apologética, enseñando la verdadera fe, que es la católica. Y te leo, no sé si vos tenés derecho, te voy a decir lo que pasa en Hechos de los Apóstoles 18-24, ahí es donde se da este tema específicamente. Dice, por aquel tiempo llegó a la ciudad de Efeso un hombre que se llamaba Apolo, era de la ciudad de Alejandría, y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Eso es apologética, conocer mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día Apolo, confiado en su conocimiento, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Eso es la apologética. Claro. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con la enseñanza de la Biblia le probaba que Jesús era el Mesías. Entonces, sigue. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Efeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías y le preguntó, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron, no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Ellos contestaron, nos bautizaron por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Pablo les dijo, cuando bautizaba a la gente, Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando oyeron esto, se bautizaron, aceptaron a Jesús como su Señor. Pablo puso su mano sobre la cabeza de esos 12 hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y después dieron mensaje de parte de Dios. Bueno, ahí habla toda la enseñanza de Pablo. Ahora, ¿a qué se refiere esta lectura? Es que Apolo estaba enseñando una doctrina que no era totalmente la verdadera de Jesús. Claro. Le faltaba toda la última parte. Estaba enseñando lo que había aprendido de Juan el Bautista. Lo poco que sabía. Lo poco que sabía. Sí. Y estos dos, Priscila y Aquila, que sí estaban más formados, que eran discípulos ya de Pablo, me parece, le enseñaron, pero él tuvo la humildad de aprender, y entonces aprender la verdadera fe, la verdadera doctrina y seguir enseñando. Bueno, eso es lo que hace la apologética, enseñar la verdadera fe, la verdadera doctrina, para que todos hablemos un mismo idioma, que es la doctrina de la Iglesia Católica, que es la que dejó Jesús, y aprender de eso, y así llegar al ecumenismo. Claro. Es la puerta de entrada del ecumenismo, claro, es la apologética. Con conceptos bíblicos.
claro, que sean uno. Bueno, le presentamos a Trini, que es creo que la única que faltaba venir al programa. Sí. Bueno, Así Prensa define muy bien lo que vos estás leyendo en la carta de el libro de los Hechos. Dice que es la apologética, la parte de la teología que busca explicar lo que creemos y hacemos como católicos, y asimismo expone los errores para proteger la integridad de la fe. Porque ahora vamos a ver después cómo la apologética también trata de limpiar esos errores, esas cosas que están impuras, como vos hablabas, que se puede sacar de la lectura que hiciste recién, de los errores de Apolo, si querés decirlo de alguna manera, y enseñar una doctrina, la verdadera, la que proviene de Jesús. Bueno, esa es la definición que da Así Prensa. Muy bien. Hay un artículo muy lindo en Catholic.net que lo escribe el padre Jorge Luis Zarazúa Campa, donde empieza a hablar de la apologética, de la diversidad religiosa, de lo que toca mucho con el ecumenismo. Empieza a hablar del hermano separado, que nunca lo sintió como un enemigo, sino como un compañero de escuela, trabajo, ¿no? Así empieza su hermoso artículo. Que está bien, que eso es el ecumenismo en sí, digamos, tener un diálogo con las otras religiones, pero bueno, uno no puede aceptar solo eso. Entonces, dale, sí, pues yo lo estaba leyendo eso. ¿Estabas leyendo? Dice, bueno, te leo cortito para que la gente entienda, ¿no? Dice, diversidad religiosa, ¿no? La diversidad religiosa ha sido, esto dice el padre Campa, la diversidad religiosa ha sido parte de mi biografía personal desde la infancia. Para mí el hermano separado nunca ha sido un enemigo, ni solo un extraño que llama a la puerta. Ah, qué linda definición. Ha sido más bien alguien de la familia, un compañero de la escuela o del trabajo, incluso un amigo entrañable. Bueno, da algunos nombres, él recuerda a Silvia, Javier, Ángel, Lidia, personas entrañables por quienes siente un afecto muy especial, ¿no? Entonces, a partir de eso, él entiende que ha entrado a ver o a acercarse a la apologética, que consiste, según él entiende, en dar una respuesta a quien nos pide razón de lo que creemos y esperamos, haciéndolo con sencillez y respeto, conforme a lo que dice en la carta primera de Pedro, capítulo 3. Y te leo: más bien, dice Pedro, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Bueno, ahí hay, claro, la base de la defensa de nuestra fe, ¿no es cierto? O sea, que pongamos con sencillez, pero con vehemencia, pongamos todo de nuestra parte como para enseñar al que no sabe y acercar a la religión católica, a Cristo, a las enseñanzas de Cristo, todo lo que hemos aprendido de él, y de alguna manera defender lo que creemos, que es la fe, ¿no es cierto? Bueno, según el padre Campa, desde el comienzo de la Iglesia Católica se ha practicado la teología de la apologética. Es muy lindo, muy interesante. Dice, la apologética es una disciplina practicada, teológica, ¿no es cierto?, practicada desde los albores para la defensa de la fe. Esencialmente respondía a injustas acusaciones, fíjate vos, Adrián, a injustas acusaciones que le hacían a la Iglesia desde distintos ámbitos. O sea, ya en el comienzo del cristianismo, obviamente, recibían palos, como decimos nosotros ahora los católicos, la Iglesia cristiana que se estaba formando. Los padres apostólicos, hablando de los apóstoles, la practicaron, aunque la cultivaron más explícitamente los padres apologistas, es decir, quienes después escribieron
sobre la apología, sobre la defensa de la fe, Santo Tomás, San Agustín, San Justino principalmente. San Justino es muy importante porque es uno de los primeros que escribe, y mártir también, fue papa, fue sucesor de algunos, yo no me acuerdo si tercero o cuarto sucesor de Pedro, y como era muy perseguido no solo por los judíos sino por los mismos cristianos, los mismos cristianos con sus herejías que se metían dentro de la iglesia, mandaba cartas al emperador, bueno, ahora ya me voy a acordar y voy a dar el apellido porque no me estoy acordando en este momento, pero para hacerlo entrar en razón, hacerlo entrar en fe, ¿no es cierto? Entonces fue uno de los primeros y más profusos cultivadores de la apologética. Bueno, ¿qué dice el padre Campa? Que la época de los padres, nuestros, de los apóstoles, de padres apostólicos, fue esencialmente interesante porque tuvieron que hacer frente a graves peligros que amenazaban a la existencia de la iglesia. Y ahí menciona el doble peligro: el externo, que era el rechazo del evangelio por parte de los judíos y las cruentas persecuciones de las autoridades civiles, y internamente frente a acusaciones que salían de dentro de la iglesia. Por ejemplo, estaba por decir recién otra cosa, el gnosticismo y el montanismo. Esa era una herejía que empezaron a aparecer. Claro, que bueno, porque hoy aparecen, porque mismo eso que hablábamos la vez pasada de renunciar al bautismo, a la Iglesia Católica, que hicimos el programa que salió ahora después de que nos aprobó la ley del aborto, es una herejía, digamos, porque es una negación de la fe, la apostasía, digamos, la apostasía es una forma de herejía, o sea, la apostasía. Entonces todo esto, para evitar tanto la apostasía como la herejía, aparece la apologética, que es la enseñanza de la fe y de la doctrina. Y lo dice en el documento que aparecía también el Papa Francisco, en el número 229, dice: los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener vida en él. O sea que sí o sí estamos obligados a la apologética nosotros los cristianos de hoy, conocer nuestra fe, porque si no, hoy por hoy, habiendo tantas sectas, y desgraciadamente de esto es lo que más se encarga, y nosotros siempre lo decimos, el padre Luis Toro, en internet, en YouTube, él hace apologética y habla mucho de esto y enseña mucho a los protestantes a dónde está el error en su doctrina y en su fe. Y eso es lo que hay que hacer, lo que nos dice Pedro, lo que nos dice Pablo dice en 2 Timoteo: no tengan nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. Y si un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debes corregir a los adversarios. Pero ahí ya está hablando a los adversarios, pero está hablando de adversarios en cuestiones de fe y de doctrina. Y estos son nuestros hermanos evangélicos, son nuestros adversarios en cuestiones de fe y doctrina, porque ellos nos cuestionan y nos protestan muchas cuestiones de nuestra fe, nuestros dogmas, la idolatría, el Papa y muchas otras cuestiones. Esos son nuestros adversarios, pero con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Yo le agregaría no solamente todas las sectas, todas. Sino inclusive también los judíos que no creen en Jesús, engañados por el diablo para no creer. Claro, más todavía agregaría también los que no creen en Dios, del ateísmo, porque por lo que estamos leyendo nosotros, el católico tiene que dar fe fuertemente de lo que cree, dar razón de lo que cree. Y tiene que enseñar inclusive a aquel que no conoce o no quiere conocer a Dios, o sea, al ateo, o al que lo rechaza a Dios.
Entonces, también tenemos varios frentes, pero muy lindo lo que dice, lo que vos leíste de Pablo, de la manera en cómo se tiene que hacer frente, con sencillez, con humildad y sobre todas las cosas con paz, porque rivalizando lo único que se va a terminar es en una pelea, ¿no es cierto?, que es harto conocido, que es el fin de toda rivalidad. Por eso me gusta cómo lo trata en CatholicNet el escrito del padre Campa, cuando dice: los entrañables hermanos, ¿no? Suaviza nuestras diferencias, suaviza nuestras dificultades para comunicarnos y para poder enseñarnos y aprender unos de otros también, ¿no es cierto? Porque también la apologética se está cansando, Francisco, o nos está ayudando, capaz que nos está diciendo que... Sí, que vayamos un corte, estamos con minuto 20 ya, así que vamos a un temita musical también para que la gente renueve su mate. Nosotros vamos a preparar nuestro mate y después seguimos con este tema tan interesante, que es la apologética. Mientras tanto, ustedes pueden también preparar su mate, ir al baño, leer un poquito apologética en el temita musical. Bueno, para pasar en este segundo espacio, en este segundo bloque, para pasar un poquito en limpio, porque un tema que parece simple pero tiene sus complicaciones, estamos hablando de la apologética en general, estamos hablando porque hay muchos temas dentro de la apologética para hablar y para defender con la razón como nos enseña Santo Tomás, y con la fe como nos enseña Pablo, por ejemplo, o el mismo Pedro. Bueno, entonces dijimos que la apologética tiene que ser, tiene que servir para nosotros como un elemento para dar respuesta a quien nos pregunta sobre nuestra fe, sobre nuestras creencias, y respondiendo, como dice Pablo, como leíste en el artículo anterior, con sencillez y respeto. Es la defensa de la fe. Ahora, repasando un poquito, habíamos dicho los padres apostólicos los practicaron. Un ejemplo de eso fueron los primeros cristianos, que frente a las acusaciones que eran hechas por parte de los judíos de ser ateos, enemigos del género humano y otras más bajas calumnias, los primeros cristianos responden con el ejemplo de su grandeza y la vida de su doctrina, ¿no? Ahí entra San Justino, que estuve mirando un poquito, que como mencionaba, que estuve mirando un poquito en la música, en el tiempo en off, que le mandaba las cartas a Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, tratando de parar un poquito, hacerle entrar en razón y parar un poquito esta corrida y esta matanza que hacían, esta persecución que hacían a los primeros cristianos. Bueno, después hay dos cosas que son lindas para tratar. Me gustaría ver, porque a muchos católicos nos pasa, ¿no?, que muchas veces nosotros podemos renegar de la fe siendo agnósticos, que eso se produce dentro de la iglesia, o podemos ser montanistas, ¿no es cierto? ¿Qué es ser agnóstico? El primero es ser partidario de un cristianismo adaptado al ambiente cultural religioso del momento.
y por lo tanto vaciado de su contenido estrictamente sobrenatural. Fíjate vos, Adrián, y toda la gente, ¿cuántos agnósticos hay dentro de nuestra iglesia y no nos damos cuenta? Vuelvo a leer. El primero, o sea, el agnosticismo, es partidario de un cristianismo adaptado al ambiente cultural religioso del momento y por lo tanto vaciado de su contenido estrictamente sobrenatural. Yo me acuerdo cuando estábamos yo estudié mi profesión en la iglesia, en una facultad católica, y nos decía fácilmente el padre, ya no está más con nosotros, el padre Barangot, decía: agnóstico es aquel que dice, sí, yo creo en Dios, pero Dios está en sus cosas. Dios es como que no está en las cosas del mundo, ¿no es cierto? Entonces nosotros le sacamos la dimensión espiritual y sobrenatural. O pensar también de que la evolución, que sobre todo esto que pasa de la ideología de género y el casamiento homosexual y todo eso. O dicho al revés, nosotros, como decimos siempre, queremos que Dios tener una religión adaptada a nuestro modo de vida. Claro, también hacer cada uno de su propia religión, o sea, la iglesia tiene que evolucionar. Y eso como decir, entonces la Biblia está obsoleta. Y creer que la Biblia está obsoleta, claro, es poner en duda la omnipotencia y la sabiduría de Dios, de que escribió una Biblia que iba a quedar obsoleta y no la actualizó. Si no, tendríamos que tener por lo menos discípulos que la estén actualizando, y no está sucediendo. Y dice mismo la Biblia que a la Biblia no hay que cambiarle ni una jota. Hay de aquel que cambie los contenidos. Yo para pasarlo, para traducirlo en un modo más sencillo para la gente, ¿no? ¿Qué diferencia había entre la gente de antes en espiritualidad y en materialismo, si se quiere, y entre la gente de ahora? O sea, la Biblia es atemporal, o sea, no tiene tiempo. Nos habla de conflictos, nos habla de los errores de los hombres, nos habla de las virtudes de los hombres, nos habla de lo que quiere Dios en sus primeros momentos, nos habla de cómo el hombre es materialista, cómo es egoísta, y lo pasamos a la sociedad actual. Hoy tenemos, con toda la tecnología sumada, tenemos otro tipo de vida, pero en esencia es lo mismo. O sea, tratar de adaptar este nuevo estilo de vida a nuestra religión pura es una tontería. Es una tontería porque Dios nos habla de otras cosas. Dios nos habla de cosas espirituales. Dios nos habla de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, no solo con el prójimo, sino con el mismo Dios. Por eso viene Jesús y nos enseña mejor que los mandamientos, mejor a través de las bienaventuranzas, a través de las parábolas, a través de las explicaciones que les da a los apóstoles y a la gente. Entonces el mundo de antes, el mundo de hoy no es un mundo distinto, Adrián, es un mundo donde la mentira, donde la manipulación existe, donde todo es igual. Y nosotros seguimos esforzándonos, intentando adaptarnos a realidades, ¿no es cierto? O a la realidad que cada vez nos propone este mundo, pero haciéndonos olvidar de Dios. Y eso es lo triste, eso es lo feo del agnosticismo, de lo que nos pasa ahora. O sea, ¿entendés? O sea, volviendo a lo que decíamos recién, no podemos tener un catolicismo que se adapte a nuestra forma diaria de ser o a nuestra forma de pensar. No podemos decir: yo soy católico y estoy a favor del aborto, yo soy católico y bueno, no sé, estoy a favor del matrimonio homosexual, porque todas esas cosas ya están analizadas, ya están explicitadas por Jesús. No somos, como decís vos, no somos quienes para cambiar esa realidad que es la misma realidad que hoy. La mente del hombre de antes es la misma mente del hombre de ahora. Claro, pero bueno, por eso, claro, es como, obviamente yo siempre, cuando estuve hablando en el primer bloque de apologética y ecumenismo, siempre me guío hacia la enseñanza de la doctrina, hacia las otras creencias. Pero bueno, es cierto lo que vos decís, el mismo dentro de nuestra iglesia, por no hacer apologética, muchas veces
la misma ignorancia del católico lleva a que vos digas un católico que está a favor del aborto porque confunde su fe, porque no conoce su fe, un católico porque usa su razón separada de la religiosidad, separada del contenido, ¿no es cierto?, católico. Entonces ahí se pierde, o ahí se confunde, se pierde la esencia. Nunca podemos pensar que Dios es antivida. Dios es el que nos da la vida. Entonces nosotros no podemos pensar que puede existir un Dios que tolere el aborto. Eso es una cosa insensata para la razón humana. Pero nosotros seguimos insistiendo, nosotros, me refiero como humanidad, seguimos insistiendo en que eso es posible, ¿no? En que eso es aceptable y adaptable a la religión católica. Lamentablemente así se van perdiendo católicos, se van perdiendo lo más hermoso que es de Dios, que es su creación, porque va rechazando las enseñanzas de su padre, ¿no? ¿Cuántas veces me trae a la mente una pavada, te voy a decir? No. Muchas veces nuestros padres nos dan un consejo y nosotros cuando jóvenes lo rechazamos. Nuestro padre fallece, se va o se hace viejo y ya, no sé, ya a lo mejor ya no es el mismo padre antes, porque pongámosle que tiene una enfermedad, lo que sea, no es el padre que nos puede seguir aconsejando. Y pasa y vamos creciendo y decíamos, caramba, el viejo tenía razón, por tal y tal cosa tenía razón. Entonces me parece que eso nos pasa a nosotros. Muchas veces rechazamos a Dios, las enseñanzas, pero a veces cuando nos queremos nos va a pasar como nuestro padre biológico. Cuando nosotros querramos a veces darnos cuenta o nos damos cuenta, puede ser tarde. Bueno, pero eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Por ejemplo, le pregunto, ¿tienen hijos? Chicos, sí, bueno, abracen la fe ahora, enséñenle de la iglesia y de Jesús a los chicos ahora. Ustedes van a abrazar la fe de grande y su hijo van a estar grande y ya no le van a poder convencer, ya no lo vivieron. Entonces yo veo muchos padres grandes, mucha gente grande que ahora están en la iglesia preocupados porque sus hijos están alejados de la iglesia. O sea, ellos de tal se bueno, y todavía se dieron cuenta en vida, que lo peor hubiese sido darse cuenta en muerte, o sea, de que estaban errados. Yo siempre digo, prefiero estar equivocado toda una vida y no arrepentirme toda una eternidad. Más allá de que si lo pienso como vos decís por la razón y no por la fe. Por fe yo estoy seguro de que no estoy equivocado, que voy que creo en la vida eterna y creo en el Evangelio. Por la fe no nos vamos a equivocar, porque la fe es un don, es algo que nos sobrepasa. Lo peor que nos puede pasar es dejar la fe de lado. Y a veces el diablo mete la cola y nos hace caer en esto que estamos hablando. Nos hace perder la fe, nos hace creer que Dios no nos responde, nos hace creer o que nos responde mal, y nosotros entonces nos volvemos agnósticos, decir, bueno, está bien, Dios está en sus cosas y no me da bolilla. Pero no es así, ya Dios nos habló y nos sigue hablando al corazón, y a veces nosotros somos cabeza dura y no queremos entender. Claro, por eso también, viste, la gente está muy preocupada en lo que dice el Papa, en lo que dice esto, que es muy importante obviamente, pero yo creo que cada uno también tiene que mirar para adentro, ver qué es lo que conoce la Biblia, recurrir a la iglesia, formar parte de un grupo. Acá en el documento Aparecida, del número 227 al 234, habla muy claramente de lo que es el diálogo ecuménico interreligioso, y habla de la apologética. Y los tres últimos papas hablaron de esto, de lo que es la apologética y lo que es el ecumenismo, y cuál es la idea del ecumenismo. O sea, llegar a la unidad de la iglesia. Claro. Como dijimos recién, no juntar iglesias o cultos, no juntar religiones, sino a la unidad. Claro, pero que el Papa Francisco tenga buena relación y no se pelee con los pastores evangélicos o con los líderes de otra iglesia, no quiere decir que él le esté aprobando no, en absoluto, su ideología, su doctrina. Pero acá lo leímos que Pablo decía que hay que ser amable y respetuoso, no entrar en discusión. Hoy si él se pusiera
inflexible, diciendo ustedes están equivocados, pasaría lo que pasaba con esos fariseos de corazón duro, que no aceptaban el consejo de Jesús, se iban directamente, ¿entendés? O sea, más lo atacaban. Entonces yo creo que el pensamiento del Papa es está muy claro, porque lo que él escribe, lo que dice el Concilio Vaticano y lo que dice el Catecismo de la Iglesia, que hay una sola iglesia y que todos debemos juntarnos en la Iglesia Católica, que todo el resto no tiene la doctrina que dejó Jesucristo. Eso lo sabemos todos y lo sabe el Papa, y es lo que él escribe en todos sus escritos, y lo dijo Juan Pablo II, lo dicen todos, lo dicen los... Ahora, para no entrar en ese debate que no nos aconseja ni Pedro ni San Pablo ni nadie, lo dicen de una forma amable, pero no quiere decir que estemos apoyando que las otras doctrinas están acertadas. Claro. Me preocupa lo que vos dijiste cuando hablaste del Papa, porque mucha gente católica a veces se siente desengañada. ¿Y cuántas veces lo dijimos nosotros? Que el Papa doctrinalmente es infalible. O sea, el Papa nunca va a decir doctrinariamente o del contenido teológico algo que no sea cierto. Humanamente puede equivocarse. Y de hecho puede equivocarse, pero la gente no tiene que juzgarlo por eso, porque la gente tiene que ver, primero que tendríamos que escuchar las razones del Papa, pero muchas veces se lo dice, a ver, me voy a sincerar, Adrián, muchas veces se dice, es peronista y está con el corazón peronista. Y bueno, puede equivocarse, pero eso no es un motivo para alejarse de la religión. No. Eso no es un motivo tampoco para alejarse del Papa. No, igual yo creo que eso es solo él lo sabe, es muy difícil. Por eso te digo, habría que preguntarle a él cuáles son sus razones. Nosotros consumimos mucho los medios de comunicación que nos meten en la cabeza lo que nosotros queremos, lo que ellos quieren, perdón. Y eso es lo que la diferencia entre nuestros abuelos que vos hablabas hoy y nosotros. ¿Por qué cada vez se cuestiona más las cosas? Porque los medios de comunicación actúan sobre los adolescentes, les llenan la cabeza, lo que pasa con la ideología de género. La familia es muy difícil que salga. Todas las familias están en contra. Claro. Las familias sanamente constituidas. Creo que la mayoría de las familias del país, creo que sí, que quieren sanos a sus hijos, que los quieren bien, estén en el culto evangélico, estén en la religión católica. Sí, lo quieren bien. Ahora, todos sabemos, por esto mismo que estamos hablando, la apologética, y porque conocemos, porque sabemos que Jesús está en la Eucaristía, el perdón de los pecados está en la Iglesia, nosotros quisiéramos que nuestros hijos estén en la Iglesia Católica. Sin duda. Ahora, si hay padres que están contentos que su hijo está en la Iglesia Evangélica, yo creo que es por desconocimiento, por falta de apologética justamente. Entonces, una vez que se le enseñe bien, que se haga este diálogo interreligioso y que se llegue a la verdad, se van a dar cuenta quiénes estaban equivocados, quiénes no, y obviamente van a querer que su hijo esté en la Iglesia Católica, que vuelva a la Iglesia Católica. Es por desconocimiento lo que sucede. Yo soy absolutamente partidario de eso. Un sacerdote nuestro tiene entre 10 y 12 años de formación teológica y siempre se le está pidiendo, en la gran mayoría de las órdenes le piden un título universitario, lo cual te da la pauta de la preparación que tienen nuestros sacerdotes, muchos de los cuales uno a veces se siente con vergüenza de hablar con ellos por el conocimiento que tienen, por el nivel espiritual que tienen, que están más allá de lo que nosotros pensamos, y que frente a lo mejor a un pastor evangélico, el pastor evangélico yo creo que no tiene esa capacitación, ¿no? O lo entendió de otra manera. Hay muchos evangélicos que se han dado cuenta y han pasado al cristianismo. Bueno, Fernando Casanova es uno de ellos y es bueno también escucharlo. Sí. Es muy interesante escucharlo a Fernando Casanova. Y es muy interesante ver evangélicos de qué Biblia ellos están manejándose. Ellos se manejan por la Reina Valera, la Biblia del oso, la famosa Biblia del oso, que tenía un oso en la tapa. Y esa Biblia no es la Biblia, la traducción griega que se manejaba Pablo, que se manejaba Pedro, sino que esta Reina Valera tiene
otra traducción Sí, sí. que viene también de... No, es la Biblia que manejaba Jesús directamente. Del arameo al alemán, que fue la que toma en definitiva Calvino y Lutero. Y esa Biblia que usan ellos lo dice el mismo Fernando Casanova, esa Biblia fue aprobada en un sínodo, en el sínodo de Yavnia se llama, donde es un sínodo realizado por judíos, ¿cómo se llama? De fariseos. Estamos hablando de los primeros albores de la cristiandad, en un sínodo fariseo donde a Jesús lo trataban como un hijo bastardo. Entonces ahí ya comienza mal el culto evangélico, que aparece muchísimo después, casi en el siglo XX, ¿no? Y ojalá esas cosas puedan entender nuestros hermanos, puedan entender los pastores y puedan salir de la letra sola de la Biblia, como dicen ellos, que ellos solo se inspiran en la Biblia, puedan salir de la Biblia y hacer grandes interpretaciones que no sean contrarias a la fe. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que cada uno se junta y hace claro, pero ahora hacen sus interpretaciones. Cada iglesia tiene su interpretación personal, que es justamente lo que la misma Biblia dice, que primero dice que hay que escudriñar las escrituras, y después dice que nadie puede interpretar por sí mismo la Biblia. Y para eso nosotros tenemos lo que es el magisterio de la iglesia, que son 2000 años de estudio y de escudriñamiento, de discernimiento de las escrituras. Entonces, yo creo que por eso, siempre veo que hay mucho más ataque de parte de los hermanos separados hacia nosotros que nosotros hacia ellos. Claro. Nosotros siempre tratamos de enseñar y de que vuelvan a la verdadera fe. Nosotros no ganamos absolutamente nada. Nosotros no ganamos el diezmo porque se cruce un fiel. O sea, nosotros ganamos solamente lo que Jesús nos pidió, que todos sean sus discípulos. Vayan y que todos conozcan el Evangelio, que es este Evangelio que nos ofrece la dispensora de todas las gracias, que es la Iglesia Católica. San Pablo le dice en una de las cartas, no sé si a los Colosenses o a los Efesios, que la iglesia, en ese momento la única iglesia, es la dispensora de todas las gracias de Dios. O sea que por ahí hasta los mismos católicos, cuando dicen yo soy católico pero no voy a la iglesia, entonces ¿dónde vas a obtener las gracias que Dios dejó si no es en la iglesia? O sea, lo que te estaba diciendo, hoy vos hablabas de los pastores muy instruidos, evidentemente muy instruidos, mucho más que muchos católicos, muchos evangélicos y muchos testigos de Jehová y muchos de otras que conocen muy bien las escrituras. Pero de nada te sirve si no tenés la sabiduría de Dios, si no tenés la gracia de Dios, que se obtiene en la iglesia. Nosotros tenemos un cura muy conocido, que así termino la idea, un cura patrono de los seminaristas, imagínate, el santo cura de Ars, que era de pocas luces hablando intelectualmente. Es más, lo mandaron a Ars, que era un pueblito muy chiquito, porque no le daba la cabeza, le costó mucho el latín. Y para Dios nada es imposible. Dios saca... no era sacerdote, era un abad, o sea, encargado de una abadía. Claro, después... menos que una capilla, estaba perdido en el monte francés. Pero Dios le dio la sabiduría necesaria para que llegue a ser lo que es hoy. Y a lo que llegó a ser que de todas partes de Alemania iban a Ars a confesarse con él y a escuchar sus sermones. O sea, la gente se olvida que no importa lo instruido que uno sea, si Dios provee, Dios va a dar la gracia, Dios va a dar la sabiduría, Dios va a dar los dones. Entonces, por más que yo lea mucho, si no estoy en gracia de Dios o estoy fuera de gracia, no estoy confesado, por ejemplo, no recibo la Eucaristía, no estoy bautizado, no tengo los sacramentos, no estoy en gracia. O sea que no tengo sabiduría, tengo conocimientos. Y yo lo que necesito es la sabiduría, y la sabiduría la da Dios. Entonces, claro, a eso es lo que voy. Siempre estar en gracia de Dios, y si uno es leído, mejor todavía. Pero por más que nosotros tengamos mucha gente que es muy sabida, muy instruida, pero no está en la iglesia, y a mi forma de entender la Biblia, la religión y la doctrina, está equivocada y forma parte de lo que Jesús dice. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Claro, obviamente que no. A mí me llama mucho la atención
ya que en esta parte de la apologética tocamos el tema de los hermanos separados, la diferencia inclusive que hay entre ellos mismos, ¿no? No solamente diferencias teológicas, sino diferencias de modos de vida, ¿no? Nosotros tenemos un solo modo de vida que nos exige Jesús, y dentro del evangelismo se aceptan diferentes modos de vida. Algunos son extremadamente cerrados, otros son muy abiertos y otros están en el medio. O sea, hay como si uno viera una especie de conveniencia de parte de algunas personas en abrirse generar un nuevo culto evangélico, pero un nuevo culto dentro de lo que son los evangélicos, adaptado a las circunstancias o a la coyuntura del momento. Y ahí es donde nos perdemos, ahí es donde hay que hacer apologética justamente. Ahí es donde el cristiano tiene que dar sus razones y sostener la fe única, la fe verdadera, la fe original, la fe de Jesús, la que no es. La única fe. Sean un solo cuerpo, un solo espíritu, dice San Pablo, una sola fe. San Pablo. Un solo perdón, un solo bautismo. San Pablo uno lee las cartas de San Pablo y te abren la cabeza. Y te da las respuestas, inclusive a los sismos o a las divisiones que hubieron, te da las respuestas que no debe haber. Te da respuesta a todo San Pablo. Realmente el leerlo a San Pablo es como decía la madre Angélica, que tenía su programa en EWTN, que mírenlo en YouTube, mírenlo porque es digno de ver los programas de la madre Angélica. Ella lo admiraba mucho por su sencillez, por su humanidad, por sus errores, pero era tan rico en contenido, abarcaba tanto, defendía con tanta tenacidad la fe y con tanta sencillez la fe que había heredado, y no siendo apóstol de Jesús, apóstol como fueron los 11 apóstoles que lo siguieron y aprendieron de Jesús muchísimo más que San Pablo, porque estuvieron día a día con Jesús. Pero San Pablo tuvo la gracia de Jesús. Pero que tuvo el don, la gracia, y le bastó. Y supo transmitirla, supo enseñar. Bueno, vamos después te voy a terminar esa frase con algo más. Pero vamos a un temita musical, pues ya también vamos casi media hora de este bloque y cerramos el tercer bloque con el cierre y con algo más que te quería comentar. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar,
dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Bueno, seguimos, Sergio, con el tercer bloque. Te estaba por decir, San Pablo, me venías hablando de San Pablo, lo que él enseñó, pero también lo que San Pablo corrigió. Porque si ustedes leen la escritura, San Pablo se reunía, que acá es la confusión que vienen los adventistas, que dicen que él iba a la sinagoga los sábados. Sí, San Pablo iba a la sinagoga los sábados a discutir y a enfrentar los asuntos doctrinales con los judíos. Claro. Para llevarlo a la verdadera fe. O sea, él hacía apologética en la sinagoga, obviamente, porque eran los que estaban equivocados, los que no le reconocieron a Jesús, los que mataron a Jesús. Entonces él iba y enfrentaba. Y San Pablo es el que dice, hay que sacar del error a los que están equivocados, pero con amor, con paciencia, sin entrar en conflictos. Pero no podemos ser tibios y quedarnos con los brazos cruzados. Y acá lo dice en la Aparecida, dice, en nuestro contexto, el surgimiento de nuevos grupos religiosos, más la tendencia a confundir el ecumenismo con el diálogo interreligioso, claro, que lo confunden los mismos católicos, han obstaculizado el logro de mayores frutos en el diálogo ecuménico. Por lo mismo, alentamos a los ministros ordenados, a los laicos y a la vida consagrada a participar doménicos con una cuidadosa preparación apologética, cuidadosa preparación y un esmerado seguimiento de los pastores, y realizar acciones conjuntas en los diversos campos de la vida eclesial, pastoral y social. En efecto, el contacto ecuménico favorece la estima recíproca, convoca a la escucha común de los cristianos, a la escucha común de la palabra de Dios, y llama a la conversión a los que se declaran discípulos y misioneros de Jesucristo. Esperamos que la promoción de la unidad de los cristianos, asumida por las conferencias episcopales, se consolide y fructifique bajo la luz del Espíritu Santo. Eso lo decía en la Aparecida el Papa Francisco. Ahora, después Juan Pablo II decía, que lo pone 2 puntos más abajo el Papa,
En el valiente camino hacia la unidad, la claridad y la prudencia de la fe, nos llevan a evitar el falso irenismo y el desinterés por las normas de la Iglesia. Inversamente, la misma claridad y la misma prudencia nos recomiendan evitar la tibieza en la búsqueda de la unidad y más aún la posición preconcebida o el derrotismo que tiende a ver todo como negativo. O sea, acá está queriendo decir dos cosas. Evitar la tibieza, decir, bueno, está bien, vos crees en esto, yo creo en esto, somos amigos, estamos bien, los dos somos buena gente, vamos por el buen camino. Y después ver como ya está todo perdido, ya está, la Iglesia no se va a poder unir nunca más, ya el cisma fue definitivo. O sea, esas son las dos ideas que dice Juan Pablo II, que hay que evitar de convencerse. No ser tibio, correcto. Y Benedicto dice, no bastan las manifestaciones de buenos sentimientos. Nos basta decir, bueno, ojalá que algún día se una. No, nosotros tenemos que ser partícipes de eso. Hacen falta gestos concretos que penetren en los espíritus y sacudan las conciencias, impulsando a cada uno a la conversión interior, que es el fundamento de todo progreso en el camino del ecumenismo. Y te cuento un ejemplo que me pasó hace unos días con una paciente evangélica, protestante, siempre, paciente mía. Siempre viene y peleamos porque ve las imágenes que yo tengo en mi consultorio y siempre me tira algo sobre eso, idolatría, qué sé yo. Yo le dije, bueno, le digo, se estaba yendo la consulta y me tiró algo. Le digo, mira, si vamos a hablar de esto tenemos para 2 horas más, le digo. Y no quiero pelear porque siempre se pone, no es esa persona que te confronta, que es dura, no va a cambiar, no la vas a convencer fácilmente. Y me dice, ella misma me dio el ejemplo, me dice, supongamos que yo vengo un día a atenderme y no está usted, y está su madre, yo me voy a atender con ella por la Virgen, porque vio las imágenes de la Virgen. Y yo digo, no, pero vos estás equivocado, no es el ejemplo de la Virgen. El ejemplo es, yo estoy ocupado, venís vos, pedís un turno y el secretario te dice, no tiene más lugar. Pero ahí está la madre, hablé con ella a ver si ella la convence. Y vos vas, hablás con mi madre, y por favor, mi hija está muy dolorida, hablá con Adriana a ver si no lo puede atender. Viene mi mamá, me dice, por favor, hacelo por mí, atender a esta nena. Y yo digo, bueno, solo porque mi mamá me pidió, yo la voy a atender y voy a hacer casos. O sea, esa es la función de la Virgen. No hace el trabajo Jesús, intercede para que Jesús obre. Y eso es lo que ellos no entienden. Ellos creen que nosotros estamos pidiendo a la Virgen. Todo pasa por Jesús y por Dios. Pero eso fue lo que hizo la boda de Caná. Inclusive, pero está escrito. Inclusive hay una cosa que es bastante molesta por ahí cuando enseñan en el evangelismo. No solamente es tomar de menos a la imagen de la Virgen o tomar de menos a la Virgen, sino a veces hasta denostarla, ¿no? Hasta llegar a hablar mal de la Virgen, cosa que está muy mal. Yo parto de un pensamiento muy simple, Adrián. Parto de un pensamiento muy simple. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es purísimo. Dios va a elegir a una persona que no sea pura, que no sea la persona adecuada, que no sea la persona que lo va a seguir hasta la cruz y hasta el pie de la cruz, a cualquier persona. Dios, que es puro, va a elegir para poner a su hijo, o parte de sí mismo, si se quiere, para poner a su hijo en el vientre de una cualquiera. Yo creo que no hay respuesta. No te puedo responder porque estoy comiendo un caramelo. La pureza de Dios no va a ser manchada por la pureza de una persona que no se merece la pureza de Jesús. Entonces, la Virgen María fue elegida por Dios desde el comienzo de los tiempos, fue magnificada. Está en el Génesis, está en el Apocalipsis, está en los dos extremos. Fue magnificada. No hay nada en la Biblia que diga que la Virgen hizo algo contrario a lo de Jesús. La boda de Caná no lo es. La boda de Caná es un asentimiento de Jesús, en realidad. Porque aparte, fíjate lo que porque Jesús no le dice, no es el momento, pero no ha llegado mi momento, quiere decir que todavía él no tenía por qué empezar a hacerme. Lo hace exclusivamente por ella. Pero porque amaba a su madre. Y si Jesús amaba a su madre era
era pura, ya no estaba San José, era virgen, era pura, era la madre de todos, y termina diciéndolo en la cruz. Mira, yo la vez pasada discutía también con católicos, cercano, y me decía, sí, yo creo, pero no creo en todo. ¿A vos no me querés decir que un católico te cuestionó el tema de la Virgen? No, sí, te cuestiona, obviamente que sí, pero no en este caso en particular, sino me decía, yo no, hablando de la ascensión, cuando digo, antes que Jesús asciende, dijo, vayan y que, hablando de ecumenismo justamente, de esto, digo, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Antes de ascender, dice, bueno, pero no todo es tan literal, él no ascendió así, que se fue para arriba. ¿Vos no creés en eso? Le digo, no. ¿Vos creés que él hizo milagro, sí? ¿Y cuál es la diferencia entre hacer un milagro y subir al cielo? Para Jesús nada es imposible. O sea, ¿y cuál es la diferencia entre subir al cielo y nacer en virginidad? Sin tocar las entrañas a la Virgen. ¿Cuál es la diferencia entre un montón de cosas? Para Dios nada es imposible, o sea, no hay diferencia entre eso. O sea, si vos crees en que Él pudo hacer escuchar a un sordo o ver a un ciego, tenés que creer en todo lo demás, en todos los otros dogmas que la Iglesia cree. Pero bueno, eso es falta de lectura, eso es falta de llenarse de Dios, falta de misa, porque en la misa te explican. Si vos mirás, a ver, miralo 24 horas antes, Jesús cuando parte el pan, ya le venía, eso fue el último anuncio, porque tuvo 2 anuncios previos los apóstoles de la pasión de Cristo. Ya le venía diciendo que se iba a morir. Ya le venía diciendo que se iba a morir por el mundo y iba a salvar al mundo. Esa es la forma de su salvación. No lo entendían los apóstoles. No lo entendían tampoco en la última cena. Se lo estaba diciendo, se lo estaba anunciando. Partan el pan, con el vino, hagan lo mismo, háganlo en conmemoración de él. Jesús, en el Huerto de los Olivos, tiene una pasión increíble que está escrita en la Biblia de los evangélicos y está escrita en la Biblia nuestra, y aún así seguimos sin creer las cosas milagrosas de Jesús. Jesús veía, ya estaba viendo lo que le iba a pasar, y aún así seguimos sin creer. Y sí, y también estaba... No le creemos tampoco a los profetas, no le creemos a Isaías. ¿Qué tenemos que ver? O sea, mirá cómo dice Jesús: bienaventurados, felices aquellos que creen sin ver. Es por nosotros, por nosotros como estamos en el tiempo de Él. Felices sean. ¿Por qué? Entrarán en el reino de los cielos, que verán a Dios. Ella estaba viendo que nosotros íbamos a descreer de eso, de lo más hermoso que podía habernos pasado. Lamentablemente es la crucifixión, pero es lo más hermoso para nuestra salvación. Y yo no entiendo cómo un católico puede seguir descreyendo de estas cosas, de los milagros de Jesús, de la pureza de Jesús. Lo que vos me contabas No, de Jesús, de la Virgen me decimos. Sí, ni hablar de la Virgen, pero de lo que vos me contabas recién de la ascensión. De la ascensión. Obviamente que ascendió. Bueno, pero si hay algunos, lo dicen los apóstoles. Pero por eso, pero si hay muchos hasta mismo de católicos que no dudan de Jesús, hombre y Dios a la vez. A ver, yo le voy a preguntar a un católico, preguntemos a cualquier católico si sabe si Jesús y la Virgen ascendieron de la misma manera. Es decir, y asunción es lo mismo. Y no te van a responder. Porque Jesús asciende porque asciende por sí mismo. Y eso lo vieron los apóstoles. Y si lo vieron los apóstoles y lo escribieron, para mí es suficiente. Y la asunción quiere decir que la Virgen fue asunta. La Virgen Jesús quiso que su madre ascienda en cuerpo y alma. Pero no por voluntad propia de la Virgen. Fue por voluntad de Dios. Ni siquiera, o sea, no sabemos esa diferencia y queremos cuestionar cosas de la Virgen. O queremos sí, algunas videntes dicen que la Virgen fue primero en alma y después fue
suelto, ¿no? Asunta, ascendida porque... el cuerpo, y ahí se unieron, que ella fue primero en alma y después perfecto, pero no fue por voluntad propia. No. Esa es la gran diferencia. Ascensión asciende porque Dios es Dios, es omnipotente, asciende por sí mismo. Y Asunta es porque Jesús la hace ascender a su madre, en cuerpo y alma. No importa si fue primero el alma, el cuerpo, obviamente. Sí. La Virgen María, son pormenores que no terrenalmente murió. Sí. El alma seguramente fue primero. No lo sé, lo sabré después, ¿o no? Pero ahora creemos lo que dice la Iglesia. Pero yo no puedo descreer de lo que dicen los apóstoles, que fueron quienes vivieron y quienes los apóstoles o de quienes escribieron después. No puedo descreer de San Juan. Bueno, en fin. Bueno, Sergio, nos quedamos sin programa, así que hasta la semana que viene. Muy interesante estuvo hoy. Bueno, hasta la semana que viene y que tengan un buen domingo. Gracias, nos vemos. Angelical pureza y amor tan fuerte como la muerte, condicional abandono. Ahora que regocijas en tu recompensa, derrama rosas sobre mí, derrama rosas, olor de mi muerte. Ven para mí, necesidad de mantener corazón y mente puros como los tuyos. Recibir la esperanza de gracia, de la bondad infinita del Señor. Pongo todo mi ansiedad, cantándome imploro tu intercesión, ardientemente lo deseo. Lluvia de rosas sobre mí, lluvia de rosas de mi